¿Cómo están, hermanos? Aquí presentes una vez más para dar un nuevo estudio bíblico. Esta vez, hermanos, tal vez este tema se adecua a estos tiempos que estamos pasando, hermanos. Entonces, por eso lo hemos elegido este tema, para que, hermanos, esta enseñanza sea útil, ¿no?, para todos nosotros, y también para meditar en la palabra, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Tal vez, hermano, no hemos tenido la suficiente provisión, no tanto alimento como espiritualmente, hermanos. Para empezar, hermanos, siempre, hermanos, pidiendo la guía de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro todopoderoso Dios Padre, para que en este estudio, hermanos, sea de bendición para ustedes, para que tú, amigo que me escuchas, tú, hermano en Cristo que me escuchas, sea de bendición y sea para meditación, ¿no? Amado Padre Dios, Señor, te pedimos en este día, Señor, que nos ilumines, Señor, que seas tú el que esté hablando, Señor, en esta enseñanza bíblica, Señor. Padre, que sea de provecho para mis hermanos que nos ven, para los amigos también que nos ven, que sea de provecho, tal vez que sientan esa curiosidad por saber de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, y Señor, guíanos en esto que estamos emprendiendo, y que lo hacemos, Señor, con todo amor, Señor, con toda dedicación, Señor, para tu palabra, para tu obra, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les iba diciendo, hermanos, hemos escogido un tema tal vez bien muy interesante, ¿no?, para estos tiempos, sobre la provisión, ¿no? El tema se titula, hermanos, en abundancia y escasez, hermano. Abundancia y escasez. Esas palabras tal vez ya lo conocen ustedes, que es abundancia, es cuando uno está lleno de provisiones, tanto espiritualmente como materialmente, tanto como puede ser por alimentos, ¿no? En este caso estamos hablando, esta enseñanza se dirige a los alimentos, hermanos, ¿no? Y la escasez también, pues, lo podríamos interpretar también como hambre, ¿no? Escasez y hambre en un pueblo, ¿no? Empezamos entonces, hermanos, yéndonos al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 1, ¿no? Este lo hemos titulado El sueño de Faraón. ¿Faraón quién era? Faraón era el rey de Egipto, ¿no?, el que gobernaba Egipto. Entonces, él es Faraón, es el faraón de los egipcios. Entonces, hermano, claramente en la palabra nos indica, ¿no? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le pareció que estaba junto al río en su sueño. A Faraón había soñado que estaba en el río, ¿no? En otras palabras nos dice las escrituras, y que del río subían 7 vacas, ¿no?, hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado, ¿no? Se ha visto Faraón que había 7 vacas que eran gordas y paseaban, ¿no?, en el prado de ahí. Y en el versículo 3 nos indica, y que tras ellas, tras las vacas gordas, subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjustas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas de la orilla del río. En el versículo 4 nos indica, las vacas de feo aspecto y enjustas de carne, o sea, no tenían carne, eran flacas, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, dice, en el versículo 5 nos indica, se durmió de nuevo Faraón, o sea, ha tenido un primer sueño que era con las 7 vacas hermosas gordas y las 7 vacas feas, y su segundo sueño, dice, se durmió de nuevo, dice, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, ¿ya?, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas, o sea, chiquitas se dirían, ¿no?, de feo aspecto. Tal vez podríamos decir también que estas 7 espigas eran, por decirle, tenían cizaña, ¿no? Y devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y que aquí
he aquí que era un sueño. O sea, Faraón se ha congojado tal vez, ¿no? Se ha asustado Faraón y ha despertado, ¿no? Porque ha tenido dos sueños, ¿no? Y tal vez se ha inquietado su corazón, ¿no? Y sucedió que por la mañana estaba agitado y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto, a los que le servían a Faraón, ¿no? Y a todos los sabios también, a los magos tanto a los sabios, a todas las personas que tal vez sabían leer o interpretar el sueño, se diría, ¿no? En otras palabras. Y les contó Faraón de sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar el sueño. O sea, dentro del pueblo de Egipto, o sea, tanto los sabios como los magos eran los únicos intérpretes, ¿no? En ese entonces que podían interpretar los sueños, pero lamentablemente en este caso, en el sueño de Faraón, no había nadie. Entonces la Biblia nos indica, las escrituras nos dicen que había un joven, ¿no? Y para eso, hermanos, tenemos que saber quién es, ¿no? José interpreta sueño de Faraón. José, hermanos, como en la historia y en las escrituras nos dice, José era el hijo de Jacob. Si mal no me equivoco, era el penúltimo hijo, porque el último hijo era Benjamín, de los 12 hijos que tuvo que tuvo Jacob. Entonces José era en la lista era el 11, porque el último era Benjamín. Entonces, hermanos, como en algunas familias, hoy en día también pasa eso, hermanos. No nos podemos, digamos, no estamos lejos de ahí, que en la antigüedad a José era vituperado, se puede decir, tal vez era agobiado o era maltratado, como en estos tiempos, ¿qué se diría? Tal vez sufría violencia, ¿no? Violencia, después sufría violencia, este tipo de violencia dentro de sus hermanos lo agobiaban, era menospreciado. ¿Por qué? Porque tal vez era un joven que le gustaba estar en casa, tenía varios, mientras los otros hombres, como en David, hermano, el ejemplo de David también nos sirve en este estudio bíblico, porque David igual alrededor de sus hermanos, él era pastor de ovejas, él pastoreaba las ovejas, ¿no? Y sus hermanos mayores eran guerreros, eran gente que servía a Saúl, ¿no? Y los menospreciaba a David porque solamente era un pastor, entonces, y nadie se imaginaba que podía ser más que un guerrero David cuando se enfrentó a Goliat, ¿no, hermano? Entonces lo mismo ahora, en estos tiempos, hermanos, hay gente que a veces lo menosprecia, ¿no? Por su apariencia, tal vez puede ser por su falta de conocimiento, o lo menosprecian porque es débil, flaquito, o tantas cosas, ¿no? Inclusive pueden sufrir ese tipo de desprecio, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, en ese entonces, José igual era el hermano más despreciado de todos los 11 hijos, con él eran 12, entonces era el más despreciado. Y en una oportunidad, inclusive, lo arrojaron a un pozo, querían hacerlo desaparecer a José, y al último, las escrituras nos indican que lo han vendido a José, ¿no? Lo han vendido a los egipcios, al capitán que era de la guardia de Faraón. Entonces él lo lleva como esclavo, era esclavo en Egipto. José a los 30 años entonces estaba inclusive en las celdas y siempre tenía ese don. Dios le ha elegido a José para que, por eso en la palabra claramente, posteriormente vamos a dar un mensaje, ahí vamos con las escrituras vamos a corroborar que Dios siempre ha elegido al menospreciado, ¿no? Al vil. Entonces se cumple la palabra, hermanos. En este caso José era uno de esos hijos que era el despreciado, y Dios le elige como profeta, ¿no? Como intérprete de sueños. Y entonces como Faraón, nadie no podía interpretar el sueño de Faraón. No falta alguien, ¿no? Que conocía a José, que era el copero le conocía a José y le dice a Faraón que hay un muchacho, ¿no? Creo que para ese entonces ya tenía 30 años y estaba en la cárcel. José, lo han acusado, ¿no? Esa historia
de Putifar también, ¿no? De la esposa que le acusan de violación, como en estos tiempos se diría, y le acusan de eso, ¿no? Y estaba en la cárcel. Entonces, de la cárcel, como antes los egipcios, entonces Faraón ordena que lo traigan a José. Y José era hebreo, y como hebreos tenían el cabello largo, y los egipcios se caracterizaban, ¿no? Por su vestimenta, por el cabello rapado, por los piojos, ¿no, hermanos? Creo que de los piojos, a veces me preguntaba yo, ¿no? ¿Por qué no tienen cabello los egipcios? Es decir, la plaga que Dios ha mandado, ¿no? Según las escrituras, ha mandado la plaga de piojos, y en sus cabellos se les impregnaba el piojo. Entonces, por eso esa costumbre de ahí, de los egipcios, tener la cabellera rapada. Entonces, por eso, hermanos, esa tradición seguían los egipcios, ¿no? Y a José lo visten, lo cambian, lo rapan el cabello, ¿no? Y presentan a Faraón. Este es José, él es el que puede interpretar el sueño. Y José se acerca a Faraón y le dice: yo no interpreto, sino Dios va a revelar a Faraón el sueño que usted ha tenido, ¿no? Y luego en las escrituras vemos, ¿no?, que José interpreta el sueño de Faraón. En el versículo 25 dice entonces a Faraón: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. ¿A qué se refiere, hermanos, uno mismo? Que tanto que el Faraón soñó con las 7 vacas gordas, con las 7 vacas flacas, tanto esa interpretación es la misma que dice aquí: las 7 espigas llenas y hermosas, no crecían de una sola caña, y las otras 7 espigas menudas devoraban a las espigas gruesas. Estas también lo podemos ver como feas, pueden ser inclusive estas espigas como cizaña, pero devoraban a las 7 espigas. O sea, ¿qué quiere decir José? Que le dice que es el mismo, es uno mismo, es un solo sueño. Solamente luego José interpreta y le dice que es una confirmación de su sueño, que Dios está confirmando, hermanos. Entonces, claramente aquí en el versículo 26 le dice José, ¿no? Dice que las 7 vacas hermosas son 7 años. O sea, cada vaca significaría que es un año, como aquí lo hemos tratado de interpretar mediante el gráfico, que estas vacas gordas, cada una significaba un año, y las 7 sumarían 7 años. Eso nos quiere decir aquí, son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años. Estas espigas que aquí hemos dibujado, estas espigas que son hermosas de una sola caña, 7 espigas, cada espiga es un año, y en total son 7 espigas, son 7 años. Ahí ya José, mediante Dios que les revela el sueño, a Faraón le interpreta el sueño y le dice que las 7 espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo, bien claramente, ¿no? También en el versículo 27 nos dice: también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. O sea, las vacas flacas también son 7 años. Claramente aquí en las vacas, tal vez no se nota muy bien en el gráfico, pero son 7 vacas flacas y feas, porque estas son gordas de aquí. A diferencia de las gordas, estas son flacas, pero claro, no son tan feas, ¿no? Pero aquí en la escritura nos dice que son feas, flacas, ¿no ve? Y aquí nos aclara, aquí en el 27, son 7 vacas feas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del viento solano, son 7 años, serán de hambre. Aquí ya nos habla, utiliza otro término, y nos dicen que son de hambre. Aquí claramente lo hemos dibujado. Son 7 espigas pequeñas, menudas, tal vez feas, ¿no? Pueden ser cizaña también, ¿no? En otras palabras, como ya hemos visto en anteriores estudios. Entonces no es nada bien, digamos, estas espigas. Las 7 espigas menudas, o sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Serán 7 años de hambre. Claramente aquí lo hemos hecho menudas, escasez y hambre. ¿No ves? Son las 7 espigas menudas que hay. Y en el versículo 28 nos dice: esto es lo que respondo a Faraón. José le habla, ¿no?, a Faraón, le dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. ¿Qué quiere decir? Que Dios
le estaba mostrando a Faraón qué iba a pasar en su tierra, en su reinado, no en su gobierno que él estaba. Le iba a decir, le está diciendo, pero lamentablemente Faraón no podía interpretar ese sueño, ¿no? Ni los magos, ni los sabios que estaban, digamos, a su servicio, se podría decir, ¿no, hermanos? Entonces José le dice, ¿no?, que Dios le está mostrando a Faraón en el versículo 20, he aquí que viene 7 años de gran abundancia. Entonces las 7 vacas gordas significaba, y eso viene primero, ¿no? Eso también tenemos que grabarnos en nuestra memoria, hermanos, que los 7 años primeros son de abundancia, hermano. Claramente dice, mira, he aquí que vienen 7 años de gran abundancia. O sea, los primeros 7 años son abundancia, ¿no? En toda la tierra de Egipto, o sea, en toda la tierra de Egipto iba a haber abundancia. Eso es lo que interpreta José y le dice a Faraón. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. O sea, después de estos 7 años de abundancia, va a venir 7 años de hambre. Por eso las vacas flacas vinieron flacas. Y de paso, que estas flacas, que era la escasez de hambre, ¿no? Se podría decir unas palabras, comían a las gordas. O sea, en sentido espiritual, hermanos, ¿qué iba a pasar en Egipto, en el pueblo de Egipto? ¿Qué iba a haber, digamos, 7 años de prosperidad, se podría decir, en la tierra, en los alimentos, que van a tener, digamos, va a haber de provisión de alimentos, pero después de eso va a haber una escasez tremenda que si no van a guardar las cosas, o si van a tener 7 años y no van a ser precavidos, se diría en otras palabras, o sea, esos 7 años, los 7 años que vienen siguientes de escasez, va a comer a los 7 años de abundancia, o sea, se va a quedar en el olvido la abundancia. Eso nos quiere decir, hermanos. Entonces, viendo este tema, hermanos, todo, y interpretándolo, hermanos, del sueño de Faraón, hermanos, ¿qué podemos rescatar de esta enseñanza, hermanos? Rescatamos, hermano, que Dios, hermano, elige a José para que interprete este sueño, para que avise a ese pueblo de Egipto, con el único tal vez afán, siempre Dios, hermanos, a veces yo me pregunto, hermanos, ¿no? ¿Por qué en estos tiempos, no? Y estos tiempos que hay hoy en día, hermanos, que tal vez ya no está tan comentado, o sea, publicitado, se podría decir unas palabras, pero la enfermedad sigue, hermano. Yo me pregunto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Y hermanos, ¿no? Y en una de esas, hermanos, veo, ¿no?, tantos fines que Dios tiene, tantos propósitos, hermano. Dios es en su sabiduría es infinita, ¿no? Tiene propósitos tanto para las personas, digamos, que no creen en Él, tanto para las personas que creen en Él, tanto, digamos, para las personas que se alejen del pecado, tanto para las personas que tal vez vengan a Dios, o sea, da una oportunidad, tiene fines, o sea, cantidad de propósitos que tiene que cumplirse, hermano. Entonces, una de estas enseñanzas, hermano, son varios propósitos que Dios aquí nos muestra, hermano. Y si ustedes lo analizan, ¿no? Si ustedes lo meditan la palabra, son varios propósitos que Dios cumple en este estudio bíblico, en esta interpretación del sueño de Faraón, que José, hermanos, era una persona que tal vez no ha sido sufrida, ha pasado tribulación personalmente, no les digo, José ha pasado tribulación, era vituperado, era menospreciado, ¿no? Y Dios siempre ha elegido a él, le ha elegido para que él sea, digamos, al último, después de lo que pasa, ¿no? Que después que interpreta todo el sueño de Faraón, e inclusive hace una recomendación a Faraón, ¿no? José le dice a Faraón que usted tiene que nutrirse o bien contratar a una persona en el cual esa persona tiene encargado para que gobierne este lugar, todo eso. Y Faraón se da cuenta, ¿a dónde voy a hallar otra persona que sea encargado si tú eres
Si tú me has dicho que me has prevenido de esta situación, entonces José lo hace gobernador. Luego, ¿no? Y José, con la sabiduría que Dios le da, guarda, ¿no? Este grano estos alimentos, hermanos, guarda en todas las ciudades de ese entonces, y de verdad se cumple la interpretación de José, y Dios cumple su palabra mediante José, y hay 7 años de hambre, ¿no? Y José es, inclusive, como les digo, sale, ¿no? Airoso de ahí, ¿no? Tal vez no es la palabra correcta, pero José tal vez ya de tanto sufrir, hermanos, tiene tal vez ese regalo de Dios, ¿no? que le hace un gobernador de una ciudad tan importante en la antigüedad como es Egipto, hermanos. Inclusive los hermanos que lo menospreciaban, ¿no? Acuden a José luego para pedir alimentos, hermanos. Entonces esta enseñanza nos da varios mensajes, hermanos, pero el primer mensaje principal, hermanos, de toda esta enseñanza, que es lo he denominado el primero, es la provisión y la cautela y el abastecimiento, hermanos. A veces, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿no, hermanos? En estos tiempos de pandemia, ¿no? Imagínense, hermanos, si como Faraón, hermano, en ese entonces había una persona, había un profeta de Dios, ¿no? Un profeta que ha interpretado el sueño de Faraón, y Faraón ha hecho caso a eso. Y miren cómo ha pasado. Egipto no ha padecido de hambre, han tenido suficiente abastecimiento de alimentos, ¿no? por José. Entonces, en estos tiempos, ¿qué pasa, hermano? A veces vemos mundialmente, y esto se ve, nuestros países también tienen, ¿no? los recursos económicos de una ciudad, tienen inclusive reservas, pues se podría decir, pero en otras ciudades, hermano, latinoamericanos, se ve este tipo de escasez, hermano. Los estados, hermano, en estos tiempos de pandemia necesitan recursos para la salud, y la verdad no estábamos preparados. Algunos países, ustedes revisan las noticias internacionales, la mayoría de los países están pidiendo préstamos, ¿no? Al Banco Mundial, al BID, están pidiendo ayudas, esto, que lo otro, y como tienen que solidarizar. Pero imagínense, hermano, que hubiera vivido como estos tiempos un profeta como José, ¿no? que al pueblo, ¿no? que a las naciones alerte de esta situación, para que se aprovisionen de medicamentos, se aprovisionen de dinero, de recursos económicos para contrarrestar, digamos, estas enfermedades. Imagínense, hermano. A veces también podemos pensar, ¿no? Viendo en tu entorno nomás, hermanos, viendo en nuestro entorno, en las familias, en los amigos, en el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que en su abundancia, hay veces, ¿no? Yo siempre, hermanos, decía, ¿no? Si Dios nos da el trabajo, Dios nos da tal vez una oportunidad en la vida, ¿no? Hay una oportunidad que tú a veces lo aprovechas, ¿no? Te da un tiempo de abundancia cuando tú trabajas, tienes un buen salario, aprovechas esa situación, te compras tal vez un bien inmueble, una casita, un autito, ¿no? Tal vez un terrenito más, hermano. ¿Y qué pasa cuando tú, hermano, tienes este tipo de escasez? Puedes venderlo, ¿no? Y puedes salir del paso, hermano. Pero hay personas, hermano, que no hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos disfrutan la vida, no tienen dinero, tienen ese tiempo de bonanza, se podría decir, hermano. Esa bonanza, ¿qué pasa? Lo disfrutan, lo malgastan en vanidades, en una y etcétera cosas, hermanos. Y en estos tiempos les pesca, imagínense, con los bolsillos vacíos, hermano. ¿Y qué pasa, hermano? Ahí vemos que no somos precavidos, cautelosos en estas situaciones, hermano. Y no hay esa provisión, digamos, ese seguro. Se podría decir también, ¿no? En el tema jurídico, si uno cuando, por ejemplo, tiene alguna cosa, algún bien, ¿qué hace? Es prevenido, no puede pasar, puede desaparecer, puede haber, ¿no? unos destrozos naturales. O sea, no son fortuitos. Hay dos términos que utilizamos, ¿no? Cuando hay, digamos, un hecho natural y un caso fortuito, son diferentes. Hechos naturales que la mano del hombre no puede intervenir. Un caso fortuito puede ser un accidente, hermano. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En este ejemplo que les
¿Cuándo es la precaución? Cuando tú, por ejemplo, hay varias personas, ¿no?, que se aseguran, ¿no?, en unas aseguradoras, su patrimonio, su casa, sus autos, hermano. Si tiene algún accidente, la aseguradora puede restituir, ¿no?, el daño que ha pasado. Igualmente, hermanos, en la economía del país, en la economía del mundo entero, en la economía de tu familia, lo más importante, hermano, que tú tienes que tener esa provisión, hermano. Tienes que guardar ese dinero o esos alimentos secos, hermano, tanto en las redes sociales o bien en los medios informativos nos dicen, ¿no?, a guardar alimentos que no sean percederos, ¿no?, en el tiempo, hermano. Entonces, ¿eso qué nos da esta enseñanza? Que tenemos que tener cautela, provisión, que tenemos que guardar para los días malos, ¿no?, nuestro alimento, también nuestra economía, tener algo por detrás, algo para que, un seguro de vida, se le podría decir en otras palabras, legalmente, hermano. Entonces, eso nos enseña, hermano, a tener cautela, este mensaje. Y otro de los mensajes también que quería tomarlo en cuenta, hermanos, es el cambio de actitud sobre la elección de Dios. No, es un tema importante. ¿Por qué les digo, hermanos? ¿No? ¿Por qué? Porque claramente, hermanos, en la palabra de Dios, en 1 Corintios, versículo 28, capítulo 1, perdón, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bien claramente aquí dice, Dios siempre va a elegir, ¿no? A veces me pregunto yo, ¿qué ha pasado esa vez, ¿no?, cuando a José se le acerca a sus hermanos y no los reconocen, porque José era gobernador de Egipto, era el encargado. Es como en estos países, ¿no?, donde estamos, Bolivia, por ejemplo, el presidente de la nación, y hay gobernadores de todos los departamentos, ¿no? En este caso, el vicepresidente, digamos, para este tiempo sería José, ¿no?, en nuestros países, pero en ese entonces se llamaba gobernador, y él gobernaba todos los pueblos cercanos de por ahí. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Cuando lo ven a José y se acuerdan, hermanos, imagínense por qué él era menospreciado, todo eso, y ahora era gobernador, y dependían de él para que les dé el alimento, porque su padre Jacob, vayan a Egipto, que ahí tienen provisión de alimento. Entonces le manda, y su padre, más inclusive, lo ven a José y se admira, y ahí tal vez ellos en sus pensamientos reclamaban por qué era menospreciado, y mira, ahí está bien. Por eso, hermanos, a veces vemos con, no una palabra para escoger, hermanos, vemos tal vez con un poco de inquietud, se podría decir, ¿no?, una persona cuando Dios ha llamado, ¿no?, al servicio, le ha llamado para hacer esta situación. Tal vez una persona no ha querido hacer esto, pero no ha querido, pero es Dios el que pone el querer y el hacer, hermanos. Y por eso, contra esto no hay ley, hermanos, no hay ley. Imagínense, si Dios ha llamado a alguien, ¿nosotros podemos oponernos? No podemos, hermano. Es Dios, en su voluntad de Dios está todo, hermanos. Está en su voluntad de Dios también que hoy día les estoy hablando, hermanos. Si Dios no quisiera, hermano, deshace a la persona que no ha elegido Él, o que no es de su, ¿cómo se puede decir? Que Él no ha decidido, Él no le ha conocido el vientre de su madre, hermano. Entonces, no lo deshace, hermanos. En la voluntad de Dios está todo, hermanos. Entonces, ¿por qué ir en contra de la voluntad de Dios, hermano? Por eso, hermanos, aquí bien claramente en Jeremías 1:5 nos aclara también, y el cumplimiento de la palabra, ¿no? Antes que te formé en el vientre, te conocí. O sea, Dios ya nos ha conocido en el vientre de nuestra madre. Y antes que nacieses te santifiqué. Antes que nosotros estamos santificados, ya nos ha santificado. Pues en otras palabras, ya nos ha dado la bendición, ¿no ve? Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios ya nos ha dado por profeta a las naciones, ¿no? Y esos, hermanos, miren, es una gran bendición que Dios nos elija a nosotros. Y hermanos, a veces no nos sentimos mal, ¿por qué no nos elige a nosotros? ¿O por qué esto? ¿O por qué yo? ¿O por qué él? ¿O por qué esta persona que tal vez era una persona que estaba abajo en el piso, se podría decir, una persona que inclusive, ¿no?, ven personas, ¿no?, hay veces escuchado, ¿no?, en algunos, en la calle inclusive, cuando están predicando y esto, ¿no?, algunos
compañeros de trabajo, porque esa persona, mira, ella era lo peor, que esto ha hecho, esto, el otro, tantos delitos que ha cometido y ahora hoy día ya habla de Dios, esto que lo otro. No, hermanos, si es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla tal como es, no podemos estar en contra de la voluntad. Si Dios ha elegido a esa persona, bueno, pues nosotros amén, digamos, hermano, y que se haga su voluntad de Dios, hermano. Bien claramente aquí nos da, ¿no? En Jeremías 1:5 nos habla, dice, yo te di por profeta a las naciones. Él es el que decide. Mire, también para digamos, darle un respaldo bíblico, también nos da en Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros, o sea, dice, miren, nosotros no le hemos elegido a Dios, dice, no me elegisteis vosotros, a mí, dice, a mí. Dios está hablando aquí, dice, ustedes no me han elegido a mí, dice, sino que yo elegí a vosotros, o sea, yo les elegí a ustedes, nos dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé, dice. Bien claramente dice que Dios no ha elegido, digamos, tú no elegiste a Dios. O sea, para el servicio, hermano, estoy hablando, ¿no? En el servicio que realizamos, digamos, para la obra, tanto pastores, evangelistas, diáconos, hermano, personas que son mujeres en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, o sea, Dios ha elegido a cada uno según las aptitudes, según tal vez la buena voluntad que hacen, ¿no? Hay también personas que en su entorno, tal vez yo tantas veces en tantos estudios les he dicho, hermano, de alguna y otra manera se tiene que dar la palabra de Dios, porque claramente nuestras escrituras dicen, id y predicar a todo el mundo, o nos dice, hermanos, id solamente los pastores, id los evangelistas, se está hablando a nivel general, id y predicar el evangelio de las buenas nuevas. Entonces tú, hermano, como persona, si tú no estás en una congregación, o no eres líder, no eres pastor, o no eres diácono o algo, hermano, entonces tú no puedes trabajar tal vez mejor, hermanos, teniendo las mejores oportunidades. A veces, hermano, nos esforzamos por querer acaparar más, ir a este lugar. Bien, hermano, bienvenido, ¿no? Que hermanos que tengan ese entusiasmo para trabajar en la obra del Señor, para ir a hospitales, para ir a las cárceles, para ir a tantos lugares, hermano. Pero a veces yo me pregunto, hermanos, ¿por qué no empezamos por casa, hermano? ¿Por qué no empezamos por nuestros familiares? ¿Por qué no empezamos por nuestra vecindad? ¿Por qué no empezamos por lo más cerca, donde tú te conocen, donde puedes conocer un familiar que te va a dar más confianza, que te va a escuchar? Tal vez al principio no te va a escuchar, pero si tú insistes y le hablas, pones las maneras de Dios, les explicas tanto a una persona que conoces, escucha, pues. Para un desconocido a veces es difícil, hermanos, ir a un lugar, pero no es imposible, hermanos. Con eso no estoy queriendo decir, hermanos, que no vayamos, digamos, a otra gente, solamente primero hagamos en casa, luego salgamos más allá, veamos la situación, o sea, buscar primero lo más cercano, después de eso expandirnos, hermano, como Pablo hizo, hermano. Pablo, por ejemplo, fundó las iglesias, fundó cada iglesia, fundaba esta iglesia, dejaba un encargado, fundaba otra iglesia, dejaba otro encargado, pero él sí no se desligaba, porque Pablo claramente a Timoteo en las cartas le dice, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo está la iglesia allá? ¿Cómo está esto? ¿Qué están haciendo? Siempre se preocupaba Pablo de las demás iglesias que ha fundado. Entonces, ahí tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, ¿no? Cómo Pablo trabajaba en su lugar, donde inclusive vuelve a su lugar él. Vuelve a su lugar y ahí lo apedrean, lo pegan, entonces, pero él nunca se ha cansado, seguía yendo para que se expanda la palabra, hermanos. Ese ejemplo de Pablo tenemos que tomar, hermanos, para expandir la palabra. Ese es el propósito que Dios nos encomienda en estos tiempos. Ese propósito, tal vez, hermano, no lo vemos con eso. Este es el propósito de estos tiempos de pandemia, estos tiempos difíciles, que se expanda la palabra de Dios, que fluya, hermanos. Eso es la palabra correcta, que fluya la palabra, que todos se enteren que hay un tiempo de gracia. A veces, hermano, lo toman como si fuera una noticia que desde antes lo dirían.
Pero hermanos, se acerca el día, hermanos, y es menester de la iglesia de Dios en todas las áreas predicar el evangelio de las buenas nuevas, hermano. Entonces, con estas palabras, hermano, y con estas reflexiones y meditaciones, hermano, y sobre los propósitos que tiene Dios, hermano, ¿no? Claramente, ¿no? En resumen general, ¿cuál es el mensaje principal según las Escrituras? Claramente nos dice en Génesis capítulo 41, versículo 48, y él reunió, dice, él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. O sea, está diciendo José que ha guardado todos los alimentos de los 7 años, ¿no? Ha guardado, que hubo en la tierra de Egipto, bien claramente. Y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Entonces, con estas palabras, hermano, miren, estas reflexiones grandes, hermanos, es para estos tiempos, para los tiempos difíciles, para los tiempos que son postreros también, como nos mencionan en las Escrituras, para los tiempos postreros, hermano. Seamos inteligentes, guardemos, hermano, no gastemos en vanidades del mundo la bendición que Dios nos ha dado con un trabajo. Tal vez con un poco de ahorro, hermanos, guardarlo, hermano, para el tiempo difícil, hermano. También no compartirlo, no haciendo el bien, obras de caridad, tal vez, hermano, en la medida de las posibilidades que tienes, hermano. Entre estas reflexiones nos habla, hermanos, de ser cautelosos para los tiempos difíciles, guardar esa provisión, tanto económicamente, ¿no? Y no solamente nos habla aquí al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, sino también nos habla a los gobiernos, hermanos, los gobiernos. Qué lindo fuera ahorita que hubiera un José, ¿no? Que el presidente no busque a un José que le diga cómo me interpretes el sueño, o qué va a pasar, o que sea apercibido, ¿no? Mediante las Escrituras, que lamentablemente, hermano, a veces estamos por la venda aquí, no hay eso, hermano. A veces hacemos lo que nos conviene, lo que queremos hacer, lo que nos va a dar rédito económico, hermano. Pero lamentablemente está ahí, claramente la Escritura nos dice que estamos gobernados por las huéspedes, por los principados, y eso están actuando y están trabajando, ¿no, hermanos? Pero el pueblo de Dios tiene que levantarse, hermano. Tenemos que levantarnos todos, hermano, y hacer y ver estos mensajes, hermano, y analizarlos, hermano, para estos tiempos difíciles. Hermano, tal vez piensa la gente que todo va a acabar esto, ya se vamos a volver a... No, hermanos, hoy en día se ve nomás que las personas están desempleadas, no hay trabajo, no hay esto, todos están en esa susceptibilidad, pero otros también están diciendo que todo va a acabar, va a volver a la... No, hermanos, seamos conscientes, no va a ser todo normal, sino, hermanos, seamos cautelosos, aprovisionémonos tanto económicamente como de alimentos, hermano. Ustedes véanlo, van a analizarlo, toda esta situación, hermanos. Bueno, pues como todo principio tiene un final, hermano, y hoy día, hermano, hemos querido compartir esta palabra, hermano, esperando siempre, ¿no?, que Dios nos guarde de todas estas aflicciones, tal vez, ¿no?, de este desabastecimiento, de esta falta de trabajo, hermano, que Dios nos guarde de toda esa situación, hermanos. Me despido siempre dando la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque Él es, hermano, el que tal vez nos hace nacer de nuestro corazón, hacer este tipo de enseñanza, hermano. ¿Para qué? Para que se comprenda, hermano, para que se expanda la palabra de Dios, hermano. Es el único afán que tenemos, hermanos, en estos tiempos difíciles. Dios ha movido nuestro corazón para que hagamos estos videos, hermano, para que ustedes también los retengan, hermanos. Hermanos, muchas gracias por escucharme, y será una próxima oportunidad que estemos también con este tipo de estudios bíblicos, hermano, que sean para edificación, siempre dando la gloria, como les dije anteriormente, a Dios. Es el que hace y deshace las cosas, y está en la voluntad de Él que hagamos estas cosas. Señor, muchas gracias por escucharme. ¡Gloria a Dios!